A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bendecido domingo, hermanos, y como hacemos habitualmente antes de comenzar el culto, vamos a tener una oración. Gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de estar conectados los unos con los otros a través de la tecnología. Gracias, Señor, por tu cuidado diario, por tu provisión, que nada nos hace faltar. Pero, Señor, queremos en este momento encomendarnos para que tú sigas guiando nuestro barco aún en estas crisis, en esta tormenta,
teniendo siempre presente que tú estás al timón de esta embarcación, deseando llevarnos a un buen puerto, que no sabemos si es el mismo para cada uno de nosotros, pero estamos seguros que será el mejor para cada uno. Y queremos pedirte que nos des sabiduría de lo alto para comprender tu voluntad a través de esta crisis. En este momento también, Señor, queremos pedirte que tú estés bendiciéndonos a través del mensaje y del mensajero en esta mañana, para que recibamos palabras frescas a nuestros corazones y a nuestras mentes. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, hermanos del grupo de adoración, por introducirnos a este culto. Queridos hermanos, bienvenidos a este último domingo del mes de junio, domingo en el cual estamos hablando de Jesús, nuestra esperanza en tiempos difíciles. Y yo quiero llevarlos hoy a reflexionar acerca de Hechos capítulo 27, titulé este mensaje Jesús, esperanza en la tormenta. Cuando hablamos de Jesús y la tormenta, normalmente pensamos en los discípulos en la barca en medio de la tormenta, ¿no? Pero no, vamos a hablar sobre Hechos capítulo 27 y la tormenta que sufrió el apóstol Pablo en su camino a Roma para dar testimonio y ser juzgado por el emperador. Y allí el barco en el cual él viajaba sufre una tormenta importante. Pablo tenía la convicción desde Hechos capítulo 20, cuando él se despide de los hermanos de Éfeso, de que él tenía que ir a Jerusalén y había recibido la revelación del Espíritu Santo, Hechos capítulo 20, 22 al 24, de que en cada ciudad donde él estaría, él padecería cárcel y sufrimiento. A ver, cualquier persona medianamente coherente diría, a ver, si vas a tener que ir y vas a sufrir cárcel y sufrimiento, no vayas. De hecho, los hermanos le decían, no vayas. Pero él dice, yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo está esperando de mí, y se dirige a Jerusalén. No tenía su carácter Pablo también, ¿no? Iba a hacer, pero sobre todo tenía esta obediencia a Dios. Él iba a hacer lo que el Espíritu Santo le estaba indicando. Bueno, ustedes pueden leer después todo el relato de el derrotero de Pablo. Llega a Jerusalén, lo quieren juzgar los ancianos, la gente del sumo sacerdote, lo exponen a las autoridades romanas y allí está Claudio Lisias, la autoridad máxima romana en Jerusalén en ese momento, que frente a este tironeo entre las autoridades judías y Pablo se quiere sacar el problema de encima y manda a Pablo a Cesarea, donde está el gobernador de la provincia, un tal Félix, capítulo 24, que nos dice que Félix escuchó el caso de Pablo, los ancianos y el sumo sacerdote lo acusan de ser un rebelde, de distorsionar la fe, etcétera, etcétera. Félix lo tiene 2 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo usa casi como mascota, estaba seguramente aburrido en sus funciones y dice que lo llamaba periódicamente para hablar con él, para escucharlo. Pero Pablo tiene que soportar una cuarentena de 2 años. Lo que pasa es que Félix también tenía una segunda intención, que nos dice el texto ahí en el versículo 26 y 27 del capítulo 24, que él quería que Pablo le tire unos pesos para dejarlo libre. Y como Pablo no estaba dispuesto a sobornarlo, tiene que comer la cárcel durante 2 años. En este tiempo, él recibe la convicción del Espíritu Santo de que Dios quiere que él dé testimonio de su fe ante el emperador. Y entonces, en una de estas últimas charlas que tiene con Félix, le dice, yo apelo al César para que el César decida sobre mi causa. Justo en ese momento había un cambio de gobernador. Félix se tiene que retirar, aparece un nuevo gobernador que se llama
Festo. Festo también escucha a Pablo, toda la acusación que hay contra él, la defensa de Pablo. Después aparece el rey Herodes Agripa con su hermana Berenice, también escuchan a Pablo, pero claro, como Pablo había apelado a Roma, al César, lo tienen que mandar a Roma. Fíjense que Agripa, el rey, le dice a Festo: lástima que este hombre apeló a Roma, porque si no lo podríamos soltar, no hizo nada malo. Pero Pablo tenía la convicción de que él tenía que terminar en Roma dando testimonio de su fe. Entonces lo embarcan junto con un oficial romano y varios soldados para que custodien a él y algunos otros presos para llevarlos a Roma. Junto con Pablo viajaba, según lo que creemos, Lucas, porque es el autor de Hechos y cuenta esto todo en primera persona, y Lucas nos dice que también los acompañaba un tal Aristarco, que era de Macedonia. El barco, primero suben a un barco que va hacia el norte, paran en el puerto de Sidón, terminan en Mira, y allí cambian de barco. Dice que este funcionario romano que lo custodiaba, este soldado, encuentra un barco egipcio de Alejandría que llevaba trigo hacia Roma y los embarca porque el destino era Italia. En este barco iban 276 personas, de lo cual concluimos que no era una cascarita en medio del mar, no era un barquito, era un barco importante. Imagínense, nosotros en el culto, en un domingo que está bien visitado, somos 180, en el mejor de los casos 200, en Betel, y acá en este barco había 276 personas. Un barco de dimensiones, un barco grande, cargado con trigo y con un espacio seguramente debajo de la bodega para que pudieran descansar, dormir 276 personas. El dueño del barco y el piloto del barco tenían mucho apuro por llegar a Italia porque se acercaba el invierno, y el invierno significaba mal clima y que no se podía navegar. Zarpan de este puerto de Mira y con mucha dificultad tienen que desviarse y llegan al sur de la isla de Creta, a un puerto chiquito que se llama Buenos Puertos, donde arriban con mucha dificultad. Y estando allí, Pablo les advierte que no salgan de ese puerto, porque si llegan a zarpar, esto va a ser para mal de la tripulación, para mal del barco, no va a terminar bien. Capítulo 27, versículos 10 y 11, leemos así: pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco, ya que Buenos Puertos no era un puerto protegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar allí el invierno. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Quiere decir que no le hicieron caso a Pablo y querían seguir 100 kilómetros más adelante a un puerto donde el capitán, ya que no podía entregar su cereal, y el dueño del barco pudieran poner la carga a resguardo para pasar el invierno. Hablando de cereales, ahora con todo el lío de Vicentín, no había silo bolsa en esa época, entonces tenían que buscar un lugar donde poner el cereal en seco, porque el cereal que se humedece pierde su valor, incluso podía llegar a germinar y perderse totalmente. Ese era el apuro que tenían, y ese puerto donde estaban no era cómodo, entonces desoyeron la advertencia de Pablo y se largan al mar. Bueno, la cuestión es que todo sale mal. Una tormenta los atrapa de golpe y los lleva a la deriva durante casi 1000 kilómetros, hasta que después la historia termina en la isla de Malta. En estos 1000 kilómetros que ellos van a la deriva, primero tiran los aparejos, dice, del barco, lo más superfluo que tiene peso, para que se deshacen de las cosas que no son tan imprescindibles con tal de salvarse. A último momento tiran incluso toda la carga, pierden todo el trigo, pierden todo lo cual estaban queriendo proteger,
y por último pierden incluso el barco. Vamos a pedirle a la hermana Lucía que ahora nos lea un pequeño pasaje de este capítulo 27 del libro de los Hechos. Adelante, Lucía. Buenos días a todos, espero que estén bien. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Citan Hechos capítulo 27, versículos 21 al 26. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: Amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo y tal como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Muchas gracias, Lucy. Hechos 27 del 21 al 26. Hoy nuestra sociedad se encuentra en gran medida como la gente de este barco, a la deriva, sin rumbo. Y yo quiero destacar dos grandes males que afectan a la sociedad hoy y que son, que podemos extraer de lo que le pasó a la gente que estaba en este barco. En primer lugar, nuestra sociedad está ignorando por completo las advertencias y los consejos de la palabra de Dios. Leemos acá en el versículo 21 que nos acaba de leer Lucía, que Pablo se dirige a todos los que estaban en el barco y les dice: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. La palabra de Dios hoy está advirtiendo a toda la humanidad de que si no le hacen caso a lo que Dios establece, si no se rigen por los principios que Dios marca para nuestras vidas, todos van a quedar a la deriva y terminar perdiendo sus vidas. Pero la gente hoy, al igual que en la época de Pablo, no quiere escuchar. Nosotros tenemos esta gran misión de la palabra profética, de proclamar lo que Dios quiere para la humanidad, aun cuando nos dan la espalda, aun cuando tengan oídos sordos. Llamar a la gente a la reflexión, advertir el consejo de Dios para sus vidas. Lo segundo que aprendemos de esta gente es que la codicia, la ambición, la carrera por llegar, la carrera por tener, la carrera por ganar, pone en riesgo la vida de todos ellos. Y cuando viene la tormenta, no pueden poner proa al viento para recobrar el rumbo. Fíjense lo que dice el versículo 15, cuando dice que cambió el viento y de golpe se encontraron en medio de una tormenta. Los marineros no pudieron girar el barco y hacerle frente al viento, poner proa al viento, y así se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Nunca se sabe cuándo llega la tormenta feroz en nuestras vidas. Nunca se sabe cuándo vienen las dificultades. Nadie se esperaba este virus. Nadie se esperaba esta pandemia. Y sin embargo, frente a la tormenta, frente a la pandemia, mucha gente no ha podido, porque venía con la inercia de sus propios planes, con la inercia de cumplir con sus proyectos, con la inercia de alcanzar lo que querían, no han podido poner proa al viento. Y muchos han perdido todo en este tiempo y siguen perdiendo. Qué gran enseñanza la de hacer caso a la palabra de Dios y tener esa posibilidad de reencauzarnos para no perder el control de nuestras vidas.
Frente al cambio repentino, ellos no pudieron tomar las medidas necesarias y quedaron a la deriva. ¿Cuánta gente está en esta situación? Quedan sin rumbo y terminan con grandes pérdidas. 273 personas, porque descuento a Pablo, a Lucas y a Aristarco, asustados, ayunando, dice que no comían, para ver si calmaban a sus dioses. ¿Se acuerdan del relato de Jonás? Querían calmar a los dioses para ver si cesaba la tormenta. Sin esperanza. Fíjense el versículo 20, lo que dice. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Al final se perdió toda esperanza. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Jesús, la esperanza en la tormenta. En medio de la tormenta la gente lucha y lucha y lucha, pero al final pierde toda esperanza. La contracara de la desesperación de esta gran tripulación y de toda la gente que viajaba en este barco es Pablo y sus amigos. En medio de la tormenta, en primer lugar, el texto nos dice que Pablo encuentra tiempo para tener intimidad con Dios. Él seguramente dedicaba horas y horas a la oración, a buscar el consejo de Dios y escuchar a Dios. ¿Cómo anda tu vida de oración? ¿Cómo anda tu intimidad con Dios? Este es un tiempo especial donde no nos podemos quejar de falta de tiempo. Es un tiempo para buscar el consejo de la palabra de Dios y escuchar a Dios. Y nos dice el relato que Pablo recibe indicaciones claras de Dios. Versículo 22, a la primera parte del 24. Le dice a la gente del barco, los junta a todos, dice, bueno muchachos, es hora de animarnos. Anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Por qué? Aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha conseguido protección a todos los que navegan contigo. Tiempo de buscar la voluntad de Dios. Tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y miren qué interesante. Las bendiciones de Dios sobre la vida de Pablo resultan en bendición para los 273 que no creían en el Dios de Pablo. Eso es lo que yo llamo una fe solidaria. Una fe que bendice a su entorno. Dios te ha concedido la protección de todos los que navegan contigo. Ay, Señor, qué lindo sería si en mi vida también, o qué lindo es porque sucede a veces, que en nuestras vidas la bendición que recibimos de Dios sea en bendición para la gente que nos rodea y la gente pueda ver que es Dios que está dando su bendición. La vida de Pablo resulta de salvación para todos. ¿De dónde nace esta actitud de Pablo? ¿De dónde nace esta fe? Y acá llegamos al centro que yo quiero dejarte a vos, al versículo clave que quiero dejarte para el día de hoy. Fíjate lo que dice el versículo 23. Anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y después en el versículo 25 les dice, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Tres características de la vida de Pablo. Él dice, yo pertenezco a Dios. Mi vida es de Dios, yo soy de Dios. No tengo vida propia, no tengo voluntad propia, yo soy de Dios. Cuando él se presenta en las cartas, dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Esa palabra es doulos, esclavo. Yo soy de Dios.
Pero no solamente soy Dios, sino que sirvo a Dios. La palabra latreo, que tiene que ver con un servicio de adoración, de ahí viene idolatría. Yo adoro a este Dios, pero también lo sirvo, hago su voluntad. Y en el versículo 25 dice, yo le creo. Cuando Dios dice algo, yo le creo. Así que den por seguro que lo que yo les digo va a pasar así. Estas tres características yo me las quiero apropiar para mi vida y te lo dejo como desafío. Leí una frase esta semana que me impactó, que dice, la única Biblia que lee la mayoría de la gente es la vida de los creyentes. Te lo repito, la única Biblia que lee la mayoría de la gente es la vida de los creyentes. ¿Qué leen en mi vida la gente que me rodea? Queridos hermanos, es hora de levantarnos, es hora de sacudir a la gente, avisarles que van hacia la desgracia si desoyen el consejo de la palabra de Dios. Advertirles que si no escuchan la palabra de Dios y sus ordenanzas para nuestras vidas, se les viene la noche. Como el himno, pronto la noche viene. Tiempo es de trabajar. La noche se le viene a la gente. ¿Por qué? Porque están condenados al infierno si no escuchan la palabra de Dios. Y la iglesia tiene una misión profética tremenda. Pero también yo tengo que comprometerme hoy a profundizar mi relación con Dios para poder decir como Pablo, pertenezco a Dios. ¿Cómo está tu nivel de entrega a Dios? ¿Querés hacer tus vidas? ¿Estás enfrascado en tu proyecto? ¿Tenés tu propio plan de vida, el barco lleno de trigo y querés llegar a Roma y querés hacer esto y querés hacer lo otro? Cuidado, el capitán y el dueño del barco perdieron todo. Pablo dice, yo pertenezco a Dios. Pero no solamente pertenezco a Dios, estoy totalmente entregado a Él, sino yo sirvo a Dios. Yo hago su voluntad, yo busco su voluntad y hago su voluntad. Y en tercer lugar dice, yo le creo a Dios. Yo desarrollo de tal forma mi fe que creo lo que Dios dice y creo que va a hacer lo que dice. Así que te desafío a proclamar a la gente que si no escuchan la palabra de Dios se les viene la noche, y a desarrollar tu fe en estos tres sentidos que Pablo nos indica. Si les parece, me gustaría terminar con una oración. Amado Dios, en medio de esta tormenta tremenda que aflige a toda la humanidad, que es esta pandemia y que se nos está acercando cada vez más, está contagiando y enfermando a mucha gente, tu palabra nos dice que si buscamos tu guía, hay esperanza. Y no solamente para nosotros, sino una esperanza que bendice al que está al lado nuestro. Señor, ayúdanos como iglesia a levantar una voz profética para que la gente escuche esta advertencia. Y ayúdanos a encontrar a aquellos que quieran escuchar y quieran seguir tu consejo. Pero ayúdanos también a llevar una vida de fe tan intensa que se pueda leer en nosotros tu palabra. Que aquellas personas que nos miran puedan ver en nosotros nuestra entrega a ti, nuestra fe y nuestro servicio. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que están solos, oramos por los que están enfermos, oramos por aquellos que están necesitados, por aquellos que están dolidos. Señor, suple las necesidades y mueve a tu iglesia para solucionar en la medida que podamos todo lo que podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedirme de vos, dejándote una bendición para esta semana. Dice el Salmo 121 en los versículos 7 y 8. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Amén.